Bienvenidos a un nuevo vídeo de Peu a Terra. Hoy os voy a hacer un van tour de una Mercedes Sprinter de 2 litros, 190 caballos, 4x4 camperizada por Julia Campers. Es el modelo Yosemite. Veniros que os enseño todo el exterior, todos los accesorios que lleva y luego entraremos dentro. Empezamos por el conjunto llanta neumático. Lleva unas llantas Delta de 18 reforzadas y el neumático lleva un Mud Terrain. Veniros que os enseño la parte frontal. Aquí integradas en la parrilla lleva los faros láser que son de largo alcance. Está equipada con un snorkel Bravo. Y en esta zona de aquí os voy a enseñar toda la zona de servicios. Aquí es para conectarla a la corriente, salida del truma, la salida del baño y el depósito de agua. Fijaros en esta extensión. Es una extensión hecha aerodinámica para que la cama pueda ser más ancha y dormir más cómodos. En la parte superior de la extensión veréis que lleva una placa para las planchas de desatasco. Y aquí en la parte trasera lleva el soporte alto para la rueda con la placa de accesorios en la parte inferior. Y ahora veniros que os la enseño por dentro. Vamos allá. Como ya os expliqué en el vídeo de Düsseldorf, si no lo habéis visto, lo tendréis aquí arriba, los acabados de este modelo son de alta gama. Fijaros, cuando entréis, nada más entrar os daréis cuenta. Entramos directamente a la zona del salón. Los asientos del conductor y del copiloto son giratorios para poder integrarlos dentro de lo que es el comedor. Aquí tenemos la mesa. La mesa, fijaros que se abre por aquí y aquí tiene un extensor para que pueda comer y llegue perfectamente la persona que está en el asiento del copiloto sentada. A nivel de almacenamiento tenemos toda esta parte superior, que es un armario súper amplio, está dividido en dos zonas. Esto parece una tontería, pero al menos para nosotros es súper importante porque las cosas van más recogidas, más ordenadas. En los armarios, que son muy grandes, pero sin separaciones, va todo loco. Y aquí va todo bien organizado. Aquí en la parte del salón, si entráis, ¿lo veis? Mirad los acabados de toda esta zona. El tapizado es de piel. Aquí en la zona del salón tenemos el panel de control del truma para el agua caliente y para la calefacción, ¿sí? Y aquí, justo a la derecha, tenemos el panel de control de toda la electricidad. Podemos controlar, activamos la electricidad de la camper, activamos la bomba de agua, las luces exteriores, tenemos el control de los niveles del depósito de agua, de la batería y de la batería principal y de la batería del habitáculo. Veniros conmigo. Seguimos para adentro y aquí tenemos, bueno, una de mis zonas favoritas de las campers, la cocina, ¿vale? Viene súper equipada. Tenemos aquí la nevera de 90 litros, que os digo que se puede acceder desde el exterior y que la puerta se abra del todo, es súper útil. Nosotros este verano la hemos estrenado, la hemos probado y es de las cosas más cómodas que hemos tenido en nuestra camper. Aquí tenemos la cocina, fijaros, 2 fogones, el grifo, queda todo luego súper recogido. 2 fogones, no os pongáis 3, que luego no hay quien cocine, no caben 3 ollas. Veniros aquí, así veréis el baño. Tenemos el baño, la pica, la ducha y fijaros en el plato de ducha, que es de madera natural barnizada, es muy bonita y está preparadísima para la humedad, ni hongos ni nada, se seca y súper práctica. Y aquí dentro tenemos aquí el vinilo de todos los puntos que hay que visitar con esta camper. La puerta es corredera, queda totalmente aislado el baño, queda hermético para que no salga el agua afuera y no tenemos la típica puerta aquí en medio que no te deja pasar para ningún lado. Y aquí detrás tenemos la crème de la crème de este modelo. Fijaros,
cama arriba, cama abajo, las dos súper grandes gracias a las extensiones que lleva, 1,40 m por 1,98 m la de arriba, 1,40 m por 1,90 m la de abajo, y fijaros, las podemos subir, os las subo para que veáis bien la de abajo y luego os la bajo. Aquí tenemos la cama de abajo, que es 1,40 m por 1,90 m. Ahora os voy a enseñar la cama principal. La bajamos. Esto si viajas solo en pareja, es súper cómodo. 1,95 m por 1,40 m, colchón de viscoelástico, comodísimo y mucha sensación de amplitud. En la parte superior hay dos armarios para el almacenamiento. Ahora vamos desde fuera, que os abro las puertas de atrás, que lo veréis mucho mejor todo esto que os he explicado de la cama. La cama inferior es desmontable y la puedes dejar en casa si no la vas a usar. Entonces tienes muchísimo más acceso al maletero. Vale, desde aquí también podemos subir y bajar las camas. Venga, y ahora lo que os contaba. Este accesorio, ¿veis? Es un somier que lo puedes llevar o no lo puedes llevar. Si no llevas a nadie, lo dejas en casa y tienes muchísimo mejor acceso al maletero. Y cómo no, las cajas Nomad, que están en todos sitios porque van muy bien. ¿Os acordáis del acabado de cabina, que era tan exclusivo? Pues fijaros aquí, piel y alcántara, para mantener el mismo ambiente. Perfecto. Y ahora la puerta, lo mismo, el mismo tapizado y la famosa bolsa para guardar las sillas, que es muy práctica. En el otro lado también. Fijaros, es muy cómoda. Aquí. Y ahora veniros, que os voy a enseñar algo de este modelo que es opcional, pero ahora os voy a enseñar dónde está el acceso a la cama elevable y lo fácil que se abre. Venid. Quitamos el anclaje de un lado, el anclaje del otro y con un empujoncito lo abrimos. Vamos fuera, que veáis lo bien que queda el techo elevable y lo bien integrado. Es bonita, ¿eh? Pues nada, hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Si os ha gustado este tipo de contenido, ya sabéis, nos ayudáis un montón si le dais a un like, os suscribís al canal y nos vemos en el próximo vídeo.